Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Un gusto saludar a Huemanzin Rodríguez, a nuestra compañera Laura Regis en la traducción a Lengua de Señas Mexicana. Así es, ¿cómo estás, Laura? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comenzamos una semana más aquí en Noticias 22. Tenemos información internacional muy variada el día de hoy, Laura. Por ejemplo, les vamos a dar a conocer quién es el ganador del Premio Nobel de Economía y una entrevista con uno de los integrantes de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Así es mexicano, está en nuestro país y nos va a comentar a propósito de esto que han estado trabajando hace poco más de 10 años. Y también vamos a tener música. Tenemos el nuevo lanzamiento de Discos Corazón, que siempre nos sorprende, y en este caso con dos hermanas. Así es, las hermanitas García, que han estado aquí en Noticias 22. Hace un año estuvieron en el Festival Internacional Cervantino y nuevamente nos acompañan también para hablar del aniversario de este sello de discos. En más sobre información internacional, aquí va a estar la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Y vamos a hablar con ella. Bueno, menuda agenda tenemos para hablar del mundo. Sí. Vamos a ver qué podemos hacer, porque sé muchas cosas que comentar, entre otras, por supuesto, lo que ocurre en España. En España. Bueno, pues tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Quédense. Vamos a platicar algo de lo que les hemos venido comentando en los últimos días. Así es, tiene que ver con gastronomía. Uno de los espacios más atractivos para el público con el que se abre es el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que ha concluido ya. Concluyó ayer con muchas actividades. Esto fue en el Centro Nacional de las Artes, aquí cerquita. Es una expoventa de productores que pues, nos permite disfrutar de muchos productos. Ningún encuentro gastronómico está completo si no se tiene la posibilidad de poder probar los platillos que por años han pasado de generación en generación. Es por esto que en los jardines del Centro Nacional de las Artes se colocarán las cocinas para que las manos expertas de cientos de mujeres y uno que otro hombre pudieran hacer la comida tradicional que se degusta en todo el país. Yo traje lo que fueron los uchepos de elote tierno, naturales completamente. Esos van bañados con una crema de jocoque que se prepara mismo en casa y un chile con queso. Es un platillo muy tradicional de la región. Allí a todas horas lo encuentras en nuestra propia región, que es Apatzingán, en la mañana, en la tarde y en la noche. También traje lo que es el tradicional platillo, que es el aporreadillo. Es la cecina, la carne seca, que va elaborada con huevo, cebolla y una salsa de jitomate con chile verde. Tenemos verdolagas con carne de puerco, con rajas. Tenemos ochepos, que mucha gente me dice, ¿qué es eso? Son tamalitos de elote tierno, de maíz rojo. Acá tenemos corundas de maíz blanco, orgánico, o sea que todo esto es orgánico, no lleva nada de químico. Por acá puedo mostrarle, tenemos el bistec en chile negro, acá está la carne de puerco con rajas. Miren, estos se pueden acompañar con cualquiera de estos platillos. Acá tenemos los charales. Pero no solo de Michoacán llegaron las cocineras tradicionales. Del Estado de México se trajeron las quesadillas, de Puebla el mole y sus chiles en nogada, del norte los quesos y cortes de carne, y de la antigua Antequera llegaron las tlayudas y otros platillos para romper la dieta. Traemos agua de chilacayota, empanadas de amarillo, tlayudas que son típicas de Oaxaca y tamales. Tacos de chile relleno y mole. Vienen dos tipos de amarillo. Uno es de San Antonino Castillo Velasco, que es el que trae cilantro y carne de puerco. Y el otro es de menudencia y amarillo, viene de Tlaxiaco. Ajá. Y el tejate es de Guayapan. El tejate es una bebida prehispánica, está hecha de maíz, cacao, la almendra del mamey y una flor que se llama rosita, que es nada más la flor se da en Guayapan, de donde es originario el tejate. Todos los platillos se hicieron a la manera tradicional. La salsa se preparó primero poniendo los chiles al fogón en comal de barro. Se molieron en molcajete de piedra volcánica
y por otro lado la masa se preparaba en molino para después hacer las tortillas o los tamales. El tamal del estado de nosotros es un tamal de maíz que se considera haciéndole moler el maíz y hacerle un colito como el pebre, no sé si la conocen, y entonces le pone sal, manteca, después se saca, después se le pone lo que es el pollo, se fríe con tomate, cebolla y todo lo demás, después se saca y se le pone, se le envuelve con hoja de plátano y ya se pone a baño María y ya se deja cocer y se acompaña con una salsa de tomate. Y la tradicional cochinita, que sí, es que... La de cochinita nosotros tenemos que nosotros molemos nuestro recado, el achillote, si llegaron a conocer Yucatán, que nosotros molemos nuestro recado y que se entierra bajo de tierra, no es como en un horno o algo, sino que ponemos la leña y después de que salga lo que es el carbón, ponemos el traste y después ya metemos la cochinita por 3-4 horas y ya después se saca y se sirve con una cebolla y salsa picante. Eso. La Sí. cebolla no puede faltar. No puede faltar en la cochinita. Sí. Digas qué traen, señora. Ahorita estamos preparando una jarra de bebida de chaya con limón. Noticias 22, Alberto Aranda. Y el tema de este año en el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana fue el lugar que tiene nuestra cocina en los países de América del Norte. El arco iris de la comida. Restauranteros y productores de comida mexicana en Estados Unidos explicaron qué tan posicionada se encuentra la gastronomía mexicana en el país del norte y cuál ha sido la aceptación de estos platillos tanto para el paladar extranjero como para el chef que busca conocer la comida de México. En estos momentos la cocina de México es una de las más importantes en Norteamérica, junto con la cocina de Asia. Son las cocinas que más presencia tienen. Ahora también hay chefs de todas nacionalidades que están haciendo y representando dentro de sus restaurantes cocina mexicana. Ese interés ha permitido innovar y crear platillos con productos mexicanos. El Siquilpac, una preparación maya, una preparación del sureste de México que está hecho a base de pepita de calabaza. Es digamos un dip muy parecido a lo que en Estados Unidos le dicen el Mexican hummus, es una preparación a base de garbanzo. Cocinas mexicanas, migrantes y el patrimonio mundial de México, Jalisco, Oaxaca y Zacatecas fue el nombre del segundo panel donde participó la multipremiada chef mexicana Ileana de la Vega, especialista en chiles y reconocida por su comida oaxaqueña en el restaurante El Naranjo, ubicado en Austin, Texas. Representar adecuadamente lo que nosotros sentimos que es nuestra comida mexicana, para abrir la puerta, ¿no? México es un destino gastronómico. Este plato era oaxaqueño, qué rico, quiero conocer más. Gracias a la reunión de restauranteros, cocineros, empresarios y productores en este quinto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, se buscará transmitir la cultura, tradiciones y el buen sazón de México. Al servir tamales en otro país me di cuenta del aprecio que hay hacia algo cuando está bien hecho. Mucha gente que no lo conocía y que los veía por primera vez al abrir la hoja de plátano, la hoja de maíz y checar el producto, recibirlo, ver cómo funciona, eran expresiones así de wow, de sorpresa, de admiración. Es una cosa muy linda. Una de mis hijas hace las calaveritas de azúcar, o sea, tenemos un molde, hacemos calaveritas, etcétera. Entonces, la verdad es que sí es una experiencia muy padre. Con información y texto de Arturo Soto, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, después de estimular con todas estas imágenes lo que ocurrió durante la semana, estimular las papilas gustativas, bueno, vamos a hacer un recuento de lo que ha sido este encuentro de gastronomía presentado en el Centro Nacional de las Artes. Tras 4 días de actividades, concluyó el cuarto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana con la cifra preliminar de 40,000 visitantes. El Centro Nacional de las Artes fue el espacio en donde platillos típicos de distintos estados de la República Mexicana se dieron cita y dieron muestra del vasto folclor culinario y cultural de México. El quinto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana reunió a expositores de todo el país
a productores, aproximadamente 70. Tuvimos 15 estados con aproximadamente 80 cocineras tradicionales de los estados de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Tabasco, de Quintana Roo, de Yucatán, de Querétaro, la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca, Hidalgo, y todos ellos vinieron con su nixtamal, con su maíz, a presentar lo extraordinario de la cocina mexicana. Además de los espacios de venta y exhibición, se ofrecieron conferencias temáticas, mesas de debate y actividades dirigidas al fomento de la creatividad y la tradición gastronómicas. Se realizó un concurso, el primer concurso de cocina tradicional mexicana. Tuvimos 39 platillos registrados entre los 15 estados que visitaron el foro. De estos 39 se entregaron 3 premios, uno al estado de Michoacán, uno al estado de Guerrero y uno más al estado de Yucatán. Las conferencias, tenemos un recuento extraordinario, estuvieron dirigidas a estudiantes de gastronomía, a todos los investigadores centroamericanos que vienen buscando un diálogo no únicamente teórico, sino práctico. El quinto Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana reunió entonces a los expositores, a los productores, a los investigadores, a los restauranteros, a los hombres de negocios que están contribuyendo con su quehacer cotidiano a que la cocina mexicana crezca y trascienda más allá de cualquier muro. Para Noticias 22, Fernando Salinas. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos aquí ya a las hermanitas García y Eduardo Llerenas. Nos van a hablar a propósito de Discos Corazón. Continuamos en Noticias 22, ahora con música. A lo largo de 35 años, el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli ha catapultado la carrera de jóvenes promesas de la música y de la ópera que hoy se han ganado un lugar muy importante en la escena lírica. Algunos de ellos son, por ejemplo, Juan Carlos Heredia y Javier Camarena. El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas al talento operístico mexicano. Ahí se dieron cita los ganadores del concurso Carlo Morelli, certamen considerado como uno de los más importantes del país. Los artistas ofrecieron una gala que conmemoró la 35ª edición de este certamen, encargado de promover las jóvenes voces emergentes. Son distintas generaciones de cantantes, ahorita hay muchos jóvenes y muchas generaciones pasadas ganadores del mismo certamen. Está el maestro Dorian Wilson dirigiendo la orquesta, estamos con la Orquesta de Bellas Artes, el coro de Bellas Artes. Es una oportunidad increíble para estar en esta sala, representa muchísimo. Mira, uno de los primeros ganadores que existió en el concurso Carlo Morelli fue Ramón Vargas. Ramón Vargas ha hecho una de las carreras más importantes como cantante de ópera y como tenor. Está Carlos Almaguer, un gran barítono, está Javier Camarena, está Rolando Villazón, todas estas figuras grandísimas que han pasado por el concurso, meramente voces mexicanas que han sido descubiertas en este certamen. En el escenario se presentaron más de 20 artistas, quienes han recibido el galardón en distintas ediciones, mismos que interpretaron 17 piezas de compositores como Tchaikovsky, Strauss y Bellini, entre otros. En esta gala, al ser aniversario, están invitando a quienes son algunos de los ganadores de ediciones pasadas del concurso Carlo Morelli. Hay nombres muy conocidos, Anabel de la Mora, está Berta Granados, Karen Gardiazabal, de mezzosopranos está Carla López Speziale, está la maestra Amelia Sierra, tenores, por supuesto, Javier Camarena, bien conocido por todos. Vamos a empezar con Mozart, hay mucho bel canto, Rossini, hay por ahí Verdi, Bizet, pues sí, la verdad creo que se la van a pasar muy bien. La noche de gala concluyó con la ceremonia de premiación de los ganadores del concurso de este año, realizado durante el mes de agosto. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Discos Corazón. No conozco otro sello que tenga música más rica, música tan bien cuidada, de un género muy bien planteado. Es un proyecto que cumple 25 años. Eduardo Llerenas está con nosotros celebrándolo, las hermanas García,
que son un talento espectacular, un nuevo lanzamiento de Discos Corazón, que además van a participar en esta celebración, en esta conmemoración, que yo creo que va a estar extraordinaria. Platícanos. Bienvenidas, Celia, Laura. Gracias. Es lo que esperamos. Para celebrar precisamente los 25 años de Discos Corazón, estamos organizando una gran fiesta, así le hemos llamado, en la carpa Astros, lo que era antes el Circo Ataide, ahí en Calzada de Tlalpan, y vamos a tener 5 grupos musicales. Esto será a partir de las 6 de la tarde, el domingo 29 de octubre. Tendremos de hecho lo hemos organizado, lo hemos preparado, teniendo algunos de los músicos con que empezamos a producir discos. Estarán por ese motivo los Camperos de Valles, un trío del agua azteca, de los más afamados de la región, que además hemos transitado por muchos países de Europa, en Estados Unidos, Canadá, en el transcurso de estos años, y repito, de los que sacaron su primer disco. Como parte también de ese tiempo, vamos a tener al final un gran artista, pero después de la presentación del trío huasteco de Valles, los Camperos de Valles, tenemos precisamente a un grupo que no está grabado por nosotros en Corazón, pero que es un grupo sensacional, casi totalmente femenino, porque tiene un acompañante masculino, se llama Caña Dulce, Caña Brava. Son expresiones de la cultura del son jarocho, el son tradicional de Veracruz, y una maravilla de intérpretes, de conjunto, en fin, han trabajado esto divinamente durante los últimos casi 9 años. Seguimos después con las hermanas García en esa presentación, que estarán cantando precisamente boleros de la Costa Chica. Allí es la producción más reciente de Discos Corazón. Un disco que se llama Que sepan todos. Exactamente, que sepan todos, que se enteren todos. Que se enteren todos que las hermanas García están aquí, ya las habíamos escuchado, como decía Guamansin hace un momento, en el Festival Internacional Cervantino, y nos sorprendieron con estas voces brillantes, claras, transparentes, nítidas. ¿Cómo se hizo la selección de la música? ¿Qué contiene este disco, Que sepan todos? Y también platíquenos qué van a interpretar en este concierto, en esta fiesta. Pues en el disco viene el repertorio de boleros de Álvaro Carrillo, Indalecio Ramírez, y uno de los nuevos compositores de la Costa Chica, que es Marcos Martínez y Auxencio Lazo, César Cárdenas, entre otros. La selección la hicieron acompañadas, me imagino, de su papá, que es un muy conocido requintista. Así es. Él, bueno, los amigos de él le pasaban la letra de la canción y pues nada más nosotras nos acoplamos. Afortunadamente siempre hemos, como diré, sido buscadas por los amigos de mi papá para que seamos las intérpretes de sus temas. Bueno, pues qué buena oportunidad, ¿no? Claro. Segunda voz, primera voz. Yo soy la segunda y él primera voz, segunda voz y guitarra. Y guitarra. Y pues ellos van a estar formando parte de esta celebración. Ahí me imagino que escucharemos algunos temas que vienen en el disco. Así es. Sí, y también algunas novedades que están. ¿Algunas novedades? Que están ¿Ya tan pronto? Sí, luego. Son más rápidas que nadie, ¿eh? De verdad, hemos preparado a veces algunos conciertos o interpretaciones y casi de un día para otro está todo listo y con una facilidad que yo creo que ni yo la tenía cuando tenía su edad, ¿no? En fin, entonces, continuando con esta programación de la gran fiesta, el 29 de octubre, a partir de las 6, en esta Carpa Astros, tendremos a un grupo de gitanos de Hungría, el grupo Romengo se llaman, son 6 músicos que son también una maravilla con esa intensidad brutal de lo que es la música gitana. Estuvimos precisamente en Budapest para contratarlos y todo esto. Ellos también vendrán al Cervantino de este año. Y para finalizar, ni más ni menos que tendremos a Elíades Ochoa, del Buenavista Social Club, que lo grabamos originalmente, la primera grabación de Elíades fue en el 1985, en su natal Santiago de Cuba. Ya después lo produjimos en disco, creo que fue en el 91 o algo así, pero
Después lo trajimos a México a actuar, a Eliades Ochoa. En ese tiempo era el Cuarteto Patria, con Eliades Ochoa, uno de los miembros del cuarteto. Después lo llevamos a Europa, diferentes presentaciones. Todo esto antes del famoso Buenavista Social Club. Es que lo que tiene Discos Corazón, y lo podemos comprobar con la presencia de las hermanas García, es que hay un conocimiento muy profundo, pero también hay una intuición y un olfato muy claro. Digamos, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que está basado ese olfato y todo eso en un gusto personal. Digo, personal mío y de Mary Fakeson, mi compañera, socia y cómplice en todos estos años de Discos Corazón, ¿no? Y seguramente va a continuar pues esta búsqueda de Discos Corazón por música que más allá de las etiquetas que comercialmente se puedan dar, que si es world music, cualquier género que uno pueda pensar o cualquier nombre que le podamos dar a este tipo de música es por sobre todo muy buena música. Pues mira, eso es lo que perseguimos siempre, ¿no? Bueno, de acuerdo al gusto que hemos desarrollado, que hemos también desarrollado a partir de lo que hemos grabado, ¿verdad? De lo que hemos escuchado, ya es una conjunción fuerte y yo creo que eso es lo que afortunadamente ha gustado al público mexicano, ¿no? Que lo ha traído. Creemos que el público mexicano es un público muy bueno, excelente y aprecia todo esto, ¿no? Sí, pues, y en el caso, por ejemplo, de esta música, pues es música que la tenemos en la sangre, los hemos escuchado en interpretaciones que pueden encontrar además por ahí en YouTube, hay algunas de ellas que han sido grabadas, que están ahí como Luz de Luna, que es realmente bellísima, y son 15 piezas, aquí me trajeron el disco para que se los muestre, para que lo vean, que sepan todos que lo pueden encontrar en plataformas digitales y también físicamente. Pues muchísimas gracias, repetimos, es el día 29 de octubre 6 p.m. en el Foro Astros. No, en la Carpa Astros. Perdón, Carpa, no es Foro, Carpa, es Carpa sí. Astros. Muchísimas gracias, un gran éxito. Muchas gracias. Por allá nos estaremos viendo. Vamos con Guemarci. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por esta invitación y felicidades por este aniversario y el trabajo que han hecho a lo largo de los años. Nosotros, antes de hacer una pausa, queremos comentarles algo a propósito de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde se va a reconocer a la fotógrafa Graciela Iturbide. La gran Graciela Iturbide, ella será reconocida con el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. La creadora, para quien la cámara es un pretexto para conocer el mundo y la cultura, será la tercera fotógrafa en recibir un homenaje de este tipo allí en Guadalajara, después de Héctor García y de Rogelio Cuellar. Nos da mucho gusto por Graciela este reconocimiento y por supuesto aquí en Noticias 22 estaremos presentes en Guadalajara para compartir con todos ustedes los detalles de este reconocimiento en la FIL. Momento de hacer una pausa, quédese con nosotros, tenemos mucho más en Noticias 22. Ficciones, 9 documentales, 13 series. Esto es de toda Iberoamérica y conforman los nominados para la cuarta edición del premio Fénix. Sus ganadores van a ser dados a conocer el 6 de diciembre. El talento mexicano se dejará sentir en la próxima entrega de los premios Fénix, galardones que reconocen lo mejor de la filmografía iberoamericana. Este año se inscribieron más de 800 trabajos, pero luego de un minucioso proceso de selección, al final solo 20 largometrajes de ficción y 9 documentales competirán en las 13 categorías. México estará representado por La Libertad del Diablo del director Everardo González. Este trabajo aspira a obtener 3 reconocimientos en la categoría de Mejor Fotografía, Mejor Música Original y Mejor Largometraje Documental. Sin embargo, seguimos siendo de la misma especie. Hace un año otra película mexicana triunfaba en esta categoría. Nos referimos a Tempestad de Tatiana Hueso. Ahora esta película fue seleccionada por los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a nuestro país en la carrera rumbo al Oscar y Goya. ¿Así de fácil me voy a mi casa? La otra cinta mexicana nominada es La Región Salvaje del director Amad Escalante.
En total, este estupendo largometraje tiene 6 nominaciones, incluida la de Mejor Guión, Mejor Director y Mejor Película. Sin lugar a dudas, tiene muchas posibilidades de convertirse en la gran triunfadora de la noche. Señorita Marina Vidal. Competencia no será nada fácil, pues la cinta chilena Una Mujer Fantástica del director Sebastián Lelio es otra fuerte contendiente y la película con más nominaciones, 7 en total. Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Contradice mis órdenes. Este año por primera vez los premios Fénix reconocen a las series de televisión en 3 categorías. Ensamble actoral, en donde México brilla por su ausencia. Comedia, ahí encontramos a Club de Cuervos y Ron Coyote Ron. Y finalmente, series de drama, donde tampoco hay una representante mexicana. Noticias 22, Julio López. Una de las rutas líricas más apasionantes del siglo XX es la que ha trazado Bob Dylan. Así es, Bob Dylan, bueno, ha escrito muchas cosas y se han presentado en el Palacio de Bellas Artes 3 libros, Laura, que han estado circulando a lo largo del año, pero que no habían sido presentados. Desde las letras, las crónicas y una novela allí también un poquito extraña. Entonces ahí podemos descubrir el universo poético y bueno, pues todo esto reunido en diferentes publicaciones. Crónicas, Tarántula y Letras Completas son los títulos presentados en la Sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes. Eduardo Langagne, Julia Palacios y Jaime Pontones fueron los ponentes encargados de desmenuzar los escritos de una de las figuras más reconocidas a nivel mundial, Bob Dylan. 3 libros de este singular poeta de nuestro tiempo, que pues ahora la editorial Malpaso pone a disposición del público. Libros que en algún momento uno de ellos apareció, fue leído, dejó de leerse más tarde, como sucede con todos los libros que son novedad. Otro es Tarántula, esa novela fragmentaria que creo yo que ahora puede tener una nueva lectura muy rica de parte de la gente más joven. Un libro de crónicas donde encontramos a un Dylan de carne y hueso, como nos gusta ver a muchos de los autores que admiramos, y las letras completas, que sin lugar a dudas es un acontecimiento porque están todas las letras en español, además de su versión original en inglés. Eso permite que la gente coteje, revise, cuide, contraste lo que dice Bob Dylan, lo que ha venido diciendo, lo que ha venido escribiendo desde 62. Creo que las letras están compiladas todavía hasta 2012, así que medio siglo. Tras recibir el Premio Nobel de Literatura en 2016, el cantautor estadounidense se puso en el ojo del huracán. Sin embargo, este hecho confirma su vigencia. Hay veces que la dinámica de la cultura en cada uno de nuestros países o en los idiomas, esa dinámica hace que un autor tenga una vigencia, digamos, aparente, pero Dylan no ha dejado de estar en el cartel, en la cartelera, ¿no?, de los temas importantes de nuestro final del siglo XX y de estos principios del siglo XXI, por razones obvias, más allá de la consecución de un galardón o de un premio. La obra está presente desde hace 50 años. Ambas manifestaciones, la escrita y la musical, comparten la expresión poética que ha identificado a Bob Dylan desde sus inicios. La canción es un producto estético completo, tiene letra, tiene música. La letra sola puede ser poética, no es un poema, eso es algo importante, pero yo siempre argumento que así como hay canciones que tienen poesía, hay poemas que no lo tienen. Con información de Fernando Salinas, Noticias 22. Rápidamente en ese libro, Laura, amigos, vienen, por ejemplo, algunos detalles como que Knocking on Heaven's Door, esta famosa canción de Bob Dylan, fue grabada en México durante el rodaje de una película de Sam Peckinpah, en donde también actúa Bob Dylan. El disco fue grabado entre Estados Unidos y nuestro país, así que, bueno, uno de los grandes éxitos de Dylan muy cercano, ¿no? Oye, sí, ese es un excelente dato, pues discos que para los fans yo creo que son realmente muy, muy valiosos.
Bueno, vámonos ahora rápidamente a el Huerto Roma Verde, que es un espacio ganado por la sociedad civil y que ha estado trabajando en estos días posterior al terremoto del 19 de septiembre como un centro de acopio. Allí nos van a decir cómo trabaja este espacio y también algunas de las necesidades que han detectado para seguir en la ayuda en esta ruta de largo aliento que será la recuperación en todos los lados donde se han derrumbado edificios. El Huerto Roma Verde surge justamente después de que este terreno, que era un terreno baldío, era un basurero, la cuadra, la asociación civil que fundamos, organizó con varios vecinos la limpia de este terreno, que era un foco ya de infección, 27 años de abandono, justamente en un lugar que fue siniestrado por el sismo del 85, en donde hubo pues sufrimiento, dolor, muerte. La Cuadra Provoca Ciudad AC es una organización sin fines de lucro que busca impactar de manera positiva en la visión a futuro de la Ciudad de México, ¿no? Se llama La Cuadra porque partimos del concepto local para poder trabajar en un concepto global. Nosotros lo que fuimos haciendo fue limpiándolo para convertirlo en un centro comunitario, en un espacio donde hoy en día pues se realizan múltiples cosas referentes a temas medioambientales, culturales, artísticos. Y si no fuera por toda la comunidad que ya se ha creado dentro de este espacio, no hubiera sido posible y no se hubiera generado lo que vimos estos últimos días, que fue de verdad increíble cómo se unió la comunidad en este espacio para generar uno de los centros de acopio pues, más importantes de la ciudad y bueno, aparte en la zona cero. El Huerto Roma Verde principalmente pues tiene el huerto, que es el área de cultivo, que es lo que realmente ha hecho que se unifique la gente sobre una necesidad básica y esencial, que es la alimentación. Tenemos la oficina, que es un modelo de vivienda antisísmica, justamente se hicieron pruebas de destructividad en el CENAPRED, en la UNAM, y resistió 3 veces más el terremoto del 85. Y es con bambú, es con bioconstrucción. El espacio legalmente le pertenece al ISSSTE, es un terreno privado de una institución pública federal. Ellos están enterados del proyecto, ha habido un diálogo cordial, pero por un tema de estructura también interna legal de ellos, tenemos entendido que pues es difícil dar el comodato, aunque se podría generar el convenio, que es lo que queremos presionar, porque es la única manera en que realmente podamos tener y conseguir los recursos que hacen falta para que este espacio pues tenga los equipamientos necesarios para la comunidad. De hecho, necesitamos del apoyo y la solidarización de toda esta comunidad que reclame el huerto también como suyo, para que esto pueda seguir existiendo, porque sabemos que estamos en un lugar privilegiadísimo de la ciudad, estamos en el corazón, en la colonia Roma. De manera muy simbólica, pero por lo mismo profunda, después de 32 años, este espacio pues, se convierte en un centro comunitario que está trabajando para apoyar y contener el desastre del sismo del 17. Pues una muy buena propuesta para la Ciudad de México. Y ahora vamos a hacer un recorrido por el mundo justo en un día como hoy, Laura, en donde se recuerda el día en que murió Ernesto Che Guevara. El 8 de octubre de 1967, el ejército boliviano, con apoyo de la CIA, capturó a Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Su última noche la pasó en el poblado de La Higuera. Al día siguiente fue ejecutado. Hoy se cumplen 50 años de la muerte del izquierdista, quien ayudó a Fidel Castro a impulsar una revolución en su país. Guevara sigue siendo un héroe nacional en Cuba, recordado por promover el trabajo voluntario no remunerado, además de que continúa como un ícono del activismo y un símbolo revolucionario de la contracultura. Durante todo el mes de septiembre, en la frontera entre Estados Unidos y México, el artista francés J.R. exhibió una fotografía en gran formato de Quiquito, un pequeño originario de Tecate, Baja California.
Este fin de semana, días previos a que se desinstale la pieza, el artista volvió a la zona para realizar un picnic en ambos países. Una imagen volvió a ser el centro de atención. Unos ojos en gran formato fungieron como mesa comunal de uno y otro lado de la malla fronteriza. Fueron cerca de 100 personas las que acudieron al lugar. El Museo Nacional Picasso de París inauguró una exposición dedicada al trabajo artístico que realizó el pintor durante el año 1932. Con más de 110 obras, entre las que destacan pinturas, dibujos, grabados y esculturas, en el recorrido se recalca que ese año fue particularmente prolífico para el artista que acababa de cumplir 50 años. Temas como el erotismo y la sensualidad han marcado este periodo, con piezas como The Dream, en donde retrató a su joven amante. Picasso 1932 estará hasta el 11 de febrero. Y desde aquí, con mucha pena, les informamos sobre el fallecimiento de Luis de la Hidalga y Enríquez, abogado, escritor, funcionario público, académico. Así es, un importante personaje de también el mundo del periodismo. Él recibió en un par de ocasiones el Premio Nacional de Periodismo con un trabajo muy importante. Él estaba casado desde hace algunos años con Sonia Amelio y padre de un gran amigo y cercano colaborador de la televisión pública de Canal 22. Él es el productor Luis de la Hidalga Bresso. Efectivamente, nacido el 12 de diciembre de 1923, dejó muchas publicaciones, tanto obras de ficción, novelas, una obra de teatro, así como numerosos estudios sobre diversos temas sociales y políticos de nuestro país, particularmente sobre el constitucionalismo. Es un abrazo muy fuerte para toda su familia, un abrazo fuerte para Luis de la Hidalga y pronta recuperación. Para Sonia Amelio también un abrazo cariñoso y solidario. Vamos a la pausa. Neoliberalismo. Bueno, pues se dio a conocer el Premio Nobel de Economía. Está con nosotros la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Antes lo descubrimos. ¿Quién es? ¿De qué se trata esto? Antes de conversar con la doctora, vamos a compartirles esta información sobre el Premio Nobel. El estadounidense Richard Thaler, de 72 años de edad, fue reconocido este lunes con el Premio Nobel de Economía 2017. El profesor de la Universidad de Chicago, 29º galardonado de esta institución, pasa hoy a la historia por comprobar que las decisiones económicas son decisiones racionales de los individuos que no atienden únicamente a reglas matemáticas. Gracias a este análisis realista de cómo piensan y actúan las personas, es considerado pilar de la economía conductual. Los aportes realizados por Thaler y que subraya el Banco de Suecia en la declaración que dio a conocer, sostienen que los individuos separan en sus mentes diferentes especies de estados económicos, lo que contribuye a la toma de decisiones en sus finanzas y se fundamenta en la consideración de tres aspectos psicológicos: la racionalidad limitada, la percepción de justicia y la falta de autocontrol. El economista Cass Sunstein, coautor del bestseller Nudge, define a su colaborador como el Charles Dickens de la economía. Su trabajo ha consistido en el desarrollo de una literatura sobre la irracionalidad humana. De su trabajo se destacan las contribuciones a la teoría de la contabilidad mental, es decir, cómo la gente simplifica decisiones financieras. Un ejemplo de ello es cómo un consumidor compra centrándose en los porcentajes que se rebajan y no en las cantidades rebajadas. Fiel a sus propias investigaciones, en sus primeras declaraciones tras ganar el premio, Thaler aseguró que se gastará el monto del galardón tan irracionalmente como pueda. Este año el perfil del ganador del Nobel de Economía era simple de adivinar: un hombre de más de 55 años de nacionalidad estadounidense. En los últimos 20 años, 3/4 partes de los premiados han respondido a esta descripción. Bueno, pues ya vamos a estar igual que él, gastando irracionalmente todo, ¿no? Pues eso parece, ¿no? Bueno, ya está con nosotros, como han visto, la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar de vuelta. Y hay varios temas que conversar. ¿Te parece si comenzamos con la desagradable noticia que tuvimos en Las Vegas? Sí, claro que sí, y que tiene que ver con alguno de los temas que vamos a tener. Se ha acusado de falta de seguridad a los hoteles, pero bueno,
la libertad de tránsito y el derecho a la reunión o a la libre asociación, pues son temas que son prácticamente derechos fundamentales y restrictos. Imagínense ahora que los hoteles tengan que checar los equipajes de cada uno de los visitantes o turistas que se hospedan en estos. Era muy difícil de prever un escenario de esta naturaleza. Evidentemente las investigaciones sigan. Paddock, que fue el asesino, que ocupando un escenario de un concierto de música country, toma una habitación en el piso 32 en el Hotel Mandalay y además tiene el ángulo perfecto para romper el cristal y arremeter con ráfagas con más de 18 tipos de armas, y que vivía a 1 hora de Las Vegas. Era muy difícil de prever este tipo de escenarios, que no ha sido catalogado como un acto terrorista, que vemos que en otros escenarios sí dicen, no, fue un acto terrorista. Este se ha asignado como una masacre de una persona prácticamente demente. Y aquí volvemos otra vez a cuestionar el uso de las armas en los Estados Unidos, que es finalmente una enmienda consagrada dentro de sus principios constitucionales, que siempre ha sido sujeto de crítica. En el periodo de Barack Obama lo vimos, pero Trump es un gran defensor de la Asociación del Rifle, que defiende precisamente la aportación de armas, ¿no? Así es que este tipo de situaciones se seguirá presentando. Estadísticamente mueren más personas por el uso de armas ligeras que están repartidas en todos los Estados Unidos que por los conflictos armados que se desarrollan en las periferias. Entonces, es otra vez que vuelva al debate la discusión de la aportación de armas en los Estados Unidos. Una gran tragedia, muy lamentable. Y tenemos otro tema que me llama la atención, Laura, Iliana, porque al momento de revisarlo este fin de semana, lo que ha ocurrido en Cataluña, había una frase que me pareció importante. Esa mayoría silenciosa catalana demostró que no era ni mayoría, ni silenciosa, ni catalana. Sí, ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué tal? Abrumadora la presencia de los votantes en estas urnas que el Tribunal Constitucional Español consideró como un referéndum ilegal, ¿no? De ahí precisamente que cuando los catalanes salieron a emitir su voto en este referéndum por la independencia prácticamente de Cataluña, hubiese presencia policíaca que de verdad, sin ningún pudor, arremetió en contra de las personas, unas escenas trágicas las que también pudimos observar, y por supuesto las imputaciones a Rajoy y precisamente al rey de España por haber permitido estos escenarios de violencia en contra de la población civil. Ciertamente es un tema legal, pero también tendría que haberse tal vez repudiado en ese mismo escenario, en las Cortes, y no necesariamente con las confrontaciones de personas que poseen armas, que son altamente capacitadas para proveer de seguridad a la población. Una escena trágica, pero que también nos lleva a conocer la opinión de la Unión Europea. La Unión Europea, por ejemplo, el vicepresidente de la Comisión Europea de apellido Timmermans, lo que ha dicho es que si es necesario el uso de la fuerza proporcionado por parte del Estado, es importante hacer devolver el Estado de Derecho. Entonces, estos pronunciamientos son muy difíciles de concebir, pero finalmente estamos viendo un posicionamiento de la Unión Europea para que se mantenga íntegro el territorio español. Y bueno, aquí también vemos otra vez cómo sale el presidente de la Generalitat para defender la libertad y la independencia de Cataluña, que se puede enfrentar a un escenario con la Unión Europea de rechazo. La Unión Europea está argumentando que si Cataluña se separa, no tendrá retorno o ingreso a la Unión Europea porque se requiere la unanimidad de los miembros para que esto ocurra. Y España es un miembro. Y España, por supuesto, ni va a aceptar que se separe Cataluña, pero tampoco va a aceptar, en caso de que eso suceda, que sea parte de la Unión Europea. Va también a quedar aislado, si ese escenario ocurre, fuera de la ONU, fuera de la OTAN, fuera del Fondo Monetario Internacional. Es decir, el escenario que enfrentaría Cataluña es muy complejo, pero no imposible. Es decir, siempre habrá aquellos estados que sí le den el reconocimiento de Estado y en los cuales se pueda mantener cierta economía. Hay que reconocer que Cataluña, con el salida al mar Mediterráneo, también tiene grandes posibilidades, ha demostrado ser una autonomía bastante industrializada, que tiene la capacidad de tener esta autosuficiencia, pero el escenario en tiempos de globalización
Es muy complejo si esto ocurre y por supuesto la comunidad internacional que le está rechazando, que también será significativo para un posible ejercicio independentista. Y que también ponen sus barbas a remojar otros países europeos, ¿no? Claro, e incluso se habla, por ejemplo, que Rusia a lo mejor quiere mediar en el conflicto entre Cataluña y la propia España para evitar esa separación, pero claro, porque Rusia tiene finalmente el problema con los chechenos y lo que menos quiere es eso. Rusia ha alegado que Crimea, cuando se separa de Ucrania, es una adhesión a su territorio, donde ellos no provocaron esto. Pero bueno, así las cosas, yo recomendaría ir a la Corte Internacional de Justicia y ver el pronunciamiento que tiene la Corte respecto a la independencia de Kosovo, donde finalmente lo que dice es que los estados no hay una restricción del derecho internacional para que un pueblo aspire a la independencia. Entonces hay que también hacer análisis del derecho internacional. Como sea, los ciudadanos españoles y catalanes pues se quedan con la papa caliente, más allá del derecho, y habrá que resolver eso, que no es una cosa nueva, que tiene también ya una historia muy larga. Claro, y que atenta contra el derecho interno de España, porque eso no se podría, ¿no? Y que también participó Rajoy muchos años antes de ser presidente en la limitación de los derechos para los catalanes. Correcto. Bueno, vamos a compartir con ustedes una entrevista con un mexicano que forma parte de este equipo ganador del Premio Nobel de la Paz 2017. Él es Jans Fromo Guerra, académico de la Facultad de Medicina, y ahora lo comentamos en un momento. Claro que sí. Hace unos días se dio a conocer en Oslo que el Premio Nobel de la Paz es para la campaña internacional para abolir armas nucleares, ICAN por sus siglas en inglés, a la que pertenece el médico de la UNAM, Jans Fromo Guerra, quien ofreció una conferencia en la Torre de Rectoría. Aunado a esta gran alegría que tenemos, realmente lo que estamos haciendo ya es trabajar en el compromiso de cuáles son los pasos que siguen, porque la verdadera celebración solamente la vamos a tener cuando se erradiquen todas las armas. ICAN nació hace más de una década como parte de las plataformas de trabajo de médicos internacionales para la prevención de la guerra nuclear, la IPPNW por sus siglas en inglés, que nació a principios de los años 80 y que en 1985 mereció el Premio Nobel de la Paz. Este año en que se dio todo pues de una forma muy orquestada, muy coordinada, de las conferencias relacionadas y organizadas entre sociedad civil y gobiernos de las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, y que terminó redundando en la creación del Tratado de No Proliferación en Naciones Unidas este año, y que ese mismo año, de julio para esta fecha, yo creo que el mandato es decir, este es un tema de la más extrema urgencia, es un tema que no ha sido concluido y que tiene que ser apuntalado por todos los gobiernos y por toda la sociedad civil, que debe presionar a sus gobiernos para transitar hacia el desarme nuclear. A diferencia de los años de la Guerra Fría, cuando los grandes enemigos se amenazaban con su vasto armamento nuclear, en nuestros días, además de los protagonistas Estados Unidos y Rusia, se suman otras naciones como Corea, India, Irán o Pakistán, entre otros, que con el poco armamento nuclear que tienen, podrían influir en todo el planeta. No podemos depender que la vida de millones de personas, que la vida del resto del planeta, nuestra seguridad ambiental, nuestra seguridad alimentaria, dependa de esta circunstancia. Y no hay manera de que una guerra nuclear pueda ser curada. No hay la mínima capacidad ni ningún sistema de salud de atender siquiera a los sobrevivientes lejanos. Entonces, la única forma que nos queda es la prevención, y la única forma de prevenirlo es con la abolición de las armas nucleares. Lo que se busca con el Premio Nobel es inspirar a otras naciones y votar contra las armas de destrucción masiva, y así presionar a las naciones importantes que se niegan a firmar este acuerdo, como Francia o Reino Unido, entre otras. Sudáfrica renunció a su programa nuclear y le dio marcha atrás. Es decir, sí hay ejemplos de que se pueden, pero como bien lo menciona, hay muchos focos rojos en el planeta. Por eso realmente estamos convencidos de que la cuestión no es si va a haber o no una conflagración nuclear pequeña o grande, sino cuándo va a suceder eso, y no por intención o por error. La política internacional mexicana en este rubro es de las más importantes. Ha sido México y Japón los primeros países en buscar la creación de la primera de 5 zonas existentes en el mundo sin armamento nuclear.
Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Interesante, de declaraciones que se le ponen a pensar uno, ¿no? Así es. Ileana, ¿qué efectos puede tener este premio Nobel? A mí me parece un incentivo muy importante para la sociedad civil organizada, ¿no? Porque generalmente hemos visto cómo el premio Nobel, particularmente de la paz, se otorga en cierto tipo de contextos. Por ejemplo, cuando se le otorgó a Barack Obama, cuando se le dio, entre otros, a la propia Malala, donde había terrorismo en Pakistán con los talibanes. Es decir, como que hay una coyuntura que invita a la Academia del Nobel a decir, bueno, en este escenario de conflicto lo pertinente sería darle un poco de impulso a estas iniciativas. Entonces, en esta misma reflexión y sintonía se hace lo mismo y se le otorga a esta campaña internacional del ICANN, y que me parece que es muy interesante porque puede precisamente incentivar a la asociación civil, a las organizaciones, a seguir impulsando sus propias iniciativas. Algo muy interesante aquí es cómo la sociedad civil puede impulsar las iniciativas de ley, a las políticas públicas. Este concentrado de organizaciones sociales que gana el Premio Nobel de la Paz pugna por tratado internacional para abolir el uso de las armas nucleares. Entonces ahí vemos la trascendencia de la sociedad civil generando como un motor de la creación del derecho. Entonces me parece que es muy importante que lo que estamos observando ahora. Ciertamente, y decía uno de los colaboradores en esta organización internacional, hay un derecho que puede prevenir una guerra, que es el derecho internacional humanitario, pero la guerra no está en ningún ordenamiento internacional ni nacional proscrita, porque finalmente pueden haber gobiernos y estados opresivos a los cuales la sociedad se tiene que levantar y manifestar. No se puede proscribir una guerra, pero lo que sí se puede es limitar los métodos de la guerra que puedan generar un daño desproporcional. Y ahí es donde entra el derecho internacional humanitario, que tiene, entre otros instrumentos, este tipo de tratados que tratan de impedir la proliferación del uso de las armas nucleares. Lamentablemente, los 5 miembros del Consejo de Seguridad, que son hoy por hoy las grandes potencias como Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, China, y por ahí se me escapa uno, por supuesto, Estados Unidos, por supuesto que no están sujetas a este tratado, quieren obligar al resto del mundo, pero no lo están. Entonces ahí tenemos un gran problema porque siguen produciendo energía nuclear que puede ser nociva o para efectos de armas nuclear. Tenemos el acuerdo con Irán, que tiene que ver con materia de control nuclear, signado precisamente por Barack Obama, pero que es muy limitado. Nos falta tener a India dentro de este tipo de acuerdos, por supuesto a Corea del Norte y a otras grandes potencias. Entonces, hay una inequidad respecto al tema de la exploración y el uso de las armas nucleares, así es que llega a buen tiempo esta iniciativa. Pues muchísimas gracias, Ileana, por platicarnos acerca de las implicaciones que puede tener y ojalá que sean positivas, ojalá que reaccionen estos focos rojos. Así es, muchísimas gracias, Ileana. Hasta pronto. Llegamos al final de Noticias 22, gracias, Laura. Gracias, Laura Regis. Gracias.